Cuando la primera luz del día entró en la habitación del hospital, una luz tranquilizadora cayó sobre las 3 mujeres que vigilaban junto a la cama de un hombre, lisiado e indefenso por el implacable crecimiento del cáncer. La mujer menuda de unos 40 años, con el pelo castaño hasta los hombros, tenía la palma de la mano del hombre apoyada en la mejilla. Sus lágrimas estropeaban su rostro, por lo demás hermoso, pero su pelo lo cubría. Cerca de ella estaba sentada otra mujer parecida a la primera, de unos 20 años. Frente a ellas había una mujer alta, rubia, de unos 30 años, idéntica al hombre de la cama. Le dio a su padre una suave palmada en la calva en señal de cariño. Estaban montando guardia cuando se oyó un suave golpecito. Un hombre alto y rubio se asomaba al interior. Dijo: «Sis, está despierto», por teléfono a la mujer rubia. «En este momento no, Tim», replicó Angie. «Ha estado entrando y saliendo, casi siempre dormido por la morfina». «Podemos entrar», dijo en un susurro a la morena Mali. Mali asintió con la cabeza y esbozó una sonrisita mansa mientras levantaba los ojos para mirar a su alrededor. Se hizo a un lado para dejar entrar a una mujer increíblemente hermosa de unos 50 años. Incluso personas mucho más jóvenes que ella sentían envidia de su figura, mezcla de rubia y plateada, y cuyos hombros caían descuidadamente sobre ella. «Mali», pronunció en tono tranquilo. Mali hizo señas a Gwen para que entrara por su propia razón. Angie se levantó y se volvió para mirar a Mali, que le hizo un gesto tranquilizador. Luego, el asiento de Angie fue ofrecido a su madre, Gwen. Fue como un ballet de emociones humanas, cada movimiento generando una respuesta, mientras caminaban entre ellas y la cabecera del hombre. Al cabo de un rato, Gwen se sentó frente a Mali y Jessica, las personas de la habitación, y Tim y Angie se acurrucaron en las sillas del rincón. Sabiendo que yo pasaría sus últimos días en casa, Gwen se sintió obligada a hacerle una última visita y le agradeció la oportunidad de verle. «Fue la elección correcta», dijo Mali, dándose cuenta de que la llegada de Gwen era apropiada dado que yo no había pedido visitas a su regreso. Por primera vez en más de 10 años, los ojos de Joe se abrieron de par en par y se encontraron con los de Gwen. «Gwen», murmuró débilmente. «Estoy aquí, Joe», dijo ella en voz baja. Su esposa asintió que Mali estaba efectivamente presente cuando él preguntó por ella, y luego echó un vistazo a la sala, restándole importancia al discurso formal que estaba a punto de pronunciar, lo que hizo reír a todo el mundo. Avisó con antelación a Gwen de su disculpa por si se quedaba dormido, pero la animó a hablar de todos modos, explicándole que su conciencia era fugaz. Luego carraspeó y cerró los ojos. Aunque oficialmente se separaron hace años, Gwen está preparada para despedirse definitivamente ahora que lo sabe. «Sí», dijo en un susurro que sonaba nervioso. «Lo recuerdo. Pero cuando llegó la noticia de que te acercabas al final, me di cuenta de que había cosas que tenía que decirte. Te lo ruego, Joe. ¿Serías capaz de perdonarme?». Se inclinó hacia adelante y emitió una voz quebrada. Se sostuvieron la mirada durante un largo y silencioso momento, en el que Joe exhaló profundamente. «Te perdono», dijo en voz baja. La rapidez con que extendió su perdón a Gwen la asombró. «¿Así de fácil?», preguntó ella, mostrando su incredulidad en el tono. Él soltó una pequeña carcajada. «No, no así como así. Tardé años en ser capaz de decirlo y sentirlo de verdad». Mali tuvo mucho que ver en ello. Una oleada de agonía lo invadió y gimió. Apretó el gatillo de su goteo de morfina. Su respiración se calmó y cayó en un sueño tranquilo. «Lo siento, Gwen», replicó Mali en voz baja, «no despertará hasta dentro de un rato. Puede que no haya sido el cierre que esperabas». Gwen hizo un gesto de desaprobación con la cabeza. «En realidad, fue más de lo que me atrevía a esperar. Escuchar su perdón superó mis expectativas. Se lo debo». En respuesta, Mali dio un pequeño movimiento de cabeza. No podía obligar a Joe a hacer algo en lo que no creía. Claro, él podría hacer cosas que no prefiere por mi bien, pero no haría algo que sintiera que no estaba bien. Gwen expresó su gratitud por el hecho de que él la encontrara después de su desamor. Angie interrumpió con una declaración firme: «No perdiste su amor, madre, lo descartaste». «Lo sé, Angie, y es un pesar del que nunca podré deshacerme». «Tú también tienes remordimientos, ¿verdad?», comentó Gwen con lágrimas en los ojos. Angie resopló con desdén. Su expresión era amarga. «Querida,
Todos tenemos remordimientos, acciones que desearíamos no haber hecho o resultados que desearíamos que hubieran sido diferentes. Algunos escapan a nuestro control, otros son directamente culpa nuestra. De lo que más me arrepiento es de haber perdido el control. Con un firme no intentes justificar, Angie interrumpió. No, no me estoy eximiendo de culpa. Estoy reconociendo que mi juicio estaba gravemente dañado en ese momento. Estaban pasando muchas cosas de las que ni tú ni Jen podíais ser conscientes. Tu padre y yo optamos por no compartir los detalles, sintiendo que la traición era algo que solo yo debía soportar, no algo que tuvieras que cargar tú. Mamá, no te odio, comentó Angie, pareciendo helada. Detesto lo que hiciste, no lo que eres. Pero me niego a restar importancia a la devastación y el dolor que causaron tus acciones. Angie, Jen, no me di cuenta del impacto que tendrían mis decisiones, replicó Gwen. Tim hizo una discreta pausa e inquirió, ¿cómo pudiste no darte cuenta, mamá? Debías de saber el dolor que tu aventura causaría a papá. Lo puso todo en ti y en nuestra familia. Gwen asintió para mostrar que estaba de acuerdo. Sí, sabía que estaba mal, pero decidí pasar por alto las consecuencias. Solo cuando me permití pensar en ello me di cuenta del peligro que había corrido mi matrimonio. Lamentablemente, para entonces ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Ahora sé por qué tomé la terrible decisión que desembocó en mi divorcio, después de reflexionar sobre mis actos de los últimos 10 años. En retrospectiva, ojalá hubiera podido ofrecer una justificación más convincente que las débiles que tenía entonces. Hasta ahora había evitado enfrentarme a los motivos, ya que dejan al descubierto mi egoísmo y mi falta de profundidad, pero ella replicó, mirando a su hija con firmeza, no se trata de excusar mi comportamiento. Solo intento explicar por qué ocurrió. Pude ser desleal por una confluencia de circunstancias y me aproveché de ello de forma estúpida y arrogante. Gwen, empezó mal y en voz baja, siendo tan atractiva como eres, imagino que habrás tenido numerosas oportunidades de apartarte de tu matrimonio. Gwen sonrió un poco a la exmujer de su antiguo marido. Sí, hubo otras oportunidades, pero ninguna tan buena como esta. Estoy agradecida. Joe se hizo cargo de un gran proyecto y empezó a viajar por trabajo para poder pagar las tasas universitarias de Angie y Jem. Nos pusimos de acuerdo, reconociendo el carácter transitorio de la situación. Sin embargo, me impactó más de lo que esperaba sentirme vieja y sola la primera vez que estaba realmente sola sin los niños. Un compañero de trabajo más joven y atractivo empezó a interesarse por mí. Sabía que Douglas solo estaba interesado en una relación física, pero la atención era halagadora. El desprecio de Angie era evidente y Jen tenía una expresión de profundo pesar. Gwen prosiguió. Como ya he mencionado, continuó, mis acciones fueron impulsadas por la vanidad y el egoísmo. Esto no excusa mi comportamiento, pero quizá te ayude a comprender el desliz. Quiero que sepas que no fue nada que tu padre hiciera o dejara de hacer. Fueron mis propias inseguridades y vanidad las que me llevaron por mal camino. Nunca dejé de amarle, ni siquiera durante la aventura. ¿Cómo puedes afirmar que aún amas a papá?, preguntó Angie burlonamente. Estabas liada con otro. Comprendo tu escepticismo, pero es la verdad. La cuestión no era la falta de amor por tu padre, era que yo priorizaba mis propios deseos por encima de los suyos y los de nuestra familia. Durante esos meses, dejé que mi insatisfacción justificara mi infidelidad. Cuando puse fin a la aventura, quise ocultarlo para no causar dolor a tu padre, sabiendo que la revelación podría acabar con nuestro matrimonio. Entonces, ¿por qué confesaste, mamá?, preguntó Jem, con una angustia evidente. ¿Fue solo para aliviar tu culpa?, preguntó Angie, apoyando un dedo en su mejilla. No, queridos, la culpa fue un factor, pero no la única razón. Vuestro padre percibió un cambio tras su regreso de aquel trabajo. El año que siguió a mi indiscreción estuvo marcado por la tensión y me di cuenta de que tendría que confesar en algún momento. El destino, sin embargo, me obligó a hacerlo antes de lo esperado. Douglas y yo decidimos mantener nuestra aventura en secreto tras mi ruptura. Douglas era una estrella en ascenso en nuestra empresa, en camino de convertirse en el vicepresidente más joven y estaba casado con la hija de un miembro del consejo. Él corría más riesgos que yo, así que le dejé claro que no debía hablar con John ni trabajar en ningún proyecto que le implicara. Antes habíamos sido socios de la empresa de su padre,
por lo que no podía soportar la idea de que yo dependiera de Douglas. Me preocupaba que Douglas intentara desacreditar a Joe por nuestro pasado. Si había traicionado a Joe, aún valía la pena protegerlo del desdén de Douglas. Douglas aceptaría mi situación si yo pudiera superar mi sentimiento de culpa y pudiéramos hablar de ello. Lo segundo a tener en cuenta era el contrato con el gobierno. Era una gran oportunidad, y si teníamos éxito, intuía que Douglas dirigiría el proyecto. La empresa de Joe también iba a participar a lo grande. Para mi consternación, mis peores temores se hicieron realidad, y Joe fue designado para dirigir el crucial grupo de ingeniería a las órdenes de Douglas. Intenté recordarle a Douglas nuestro acuerdo, pero lo manejó como cualquier otro asunto y no se movió de su posición. Creo que subestimó mi determinación. Las lágrimas revelaron el coste emocional, y Gwen vaciló, obviamente asustada por lo que había recordado. Después de oír mi confesión, pensé que yo escucharía atentamente y tal vez haría algunas preguntas aclaratorias. Cuando le vi llorar, me preparé para lo peor. Al día siguiente, Joe abandonó el proyecto. Tanto si se estaba preparando para las consecuencias como si intentaba proteger los intereses de su empresa, su marcha atrajo una gran atención y desencadenó una investigación por parte de nuestras empresas. En cuanto el encuentro se hizo público, estalló la polémica. Mi empleador intentó suavizar la situación dando a la empresa de Joe una mayor participación en los beneficios, lo que le valió un ascenso y apartando a Douglas del proyecto. Pero este giro de los acontecimientos acabó beneficiando a Joe y a su empresa, a costa de Douglas y de mí. No entiendo por qué piensas lo contrario. Preguntó Tim en tono combativo. Gwen murmuró, no, cariño, no en aquel momento, y definitivamente no hoy. Su rostro, típicamente bello, reveló tristeza ante su confesión. Estaba claro que sus acciones la habían estado agobiando durante mucho tiempo. No había previsto que habría repercusiones tan nefastas. Parecía que Douglas y yo habíamos sido incluidos en una lista negra no oficial, lo que nos impedía conseguir trabajo. El suegro de Douglas se sintió muy afectado por el suceso y profundamente avergonzado por la vergüenza que supuso para su familia. Tras años de trabajar en las condiciones más difíciles posibles, a Douglas le asignaban los encargos menos estimulantes. Al final se dio por vencido, se divorció y desapareció. Por lo que sé, estaba vendiendo seguros en Detroit cuando supe de él por última vez. Douglas estaba un poco más arriba en la escala corporativa que yo, así que su marcha me puso en el punto de mira de la opinión pública. La empresa me ascendió, aunque a un puesto muy bajo, para evitar problemas legales, y aunque el sueldo es bueno, no creo que haya muchas oportunidades de crecimiento en mi puesto actual. Mali hizo una pausa, observando la sala para ver cómo asimilaban todos el relato de Jessica, y parecía ansiosa y suspicaz, como si supiera mucho de lo que Jessica había dicho. Jessica parecía preocupada por la traición de su padrastro. Sin embargo, parecía más preocupada por las miradas de dolor y decepción en los rostros de Tim y Angie. Parecía haberse recuperado lo suficiente como para seguir adelante. En casa reinaba más el caos que en el trabajo, y yo veía impotente cómo se derrumbaba mi matrimonio. Después de solicitar el divorcio, me disculpé varias veces con Joe y le dejé muy claro que yo era la única culpable de la ruptura de nuestro matrimonio. Cuando me dijo que nuestro matrimonio no era lo bastante bueno como para impedirme tener una aventura, me dolió muchísimo. Aunque percibía su disgusto, sus comentarios me dolían. Solo pude ofrecerle excusas cuando insistió en saber por qué había tenido una aventura. Entonces cortó toda comunicación conmigo. Mi ira y frustración iniciales iban dirigidas tanto hacia mi interior, hacia mis propias acciones, como hacia yo por no intentar salvar nuestro matrimonio. Ángela cortó con un sarcástico, madre, por favor. Si papá hubiera sido infiel, ¿habrías sido tan indulgente y habrías luchado por vuestro matrimonio? Como respuesta, Gwen sacudió la cabeza lenta y abatida. Si yo hubiera sido tu padre, ninguno de los dos habríamos sido tan comprensivos, de hecho, habría buscado activamente la forma de causarte más dolor. Vale, estaba decepcionada, pero no realmente hasta que vi la reacción de Joe. Aunque sabía que yo tenía la culpa, estaba furiosa porque, después de 20 años de matrimonio, no había podido evitar que se desmoronara. Si yo hubiera querido mantener nuestro matrimonio unido, podría haberse quedado y atormentarme sin cesar, pero prefirió no hacerlo. Al otro lado de la habitación se oyó el asombro ante su franqueza. Madre, tienes un don para hablar en público. Angie dijo algo cortante.
Su actitud cambió y los ojos se le llenaron de lágrimas. Esa no es mi intención, Angie. Ya lo sabes, replicó. Mamá, ¿qué intentas decir? Preguntó Jem en un susurro desde detrás de ella. Para compensar a tu padre por haber arruinado nuestra relación, estaba dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias. Puede que volviera a enamorarse de mí y, por eso, me habría sometido voluntariamente a una desgracia inimaginable. Sin embargo, la noche en que confesé mi aventura, me di cuenta de la imposibilidad de la reconciliación. A través de mis propias lágrimas, vi la profundidad del daño que había infligido al hombre que decía amar. Sentí como si su amor por mí se extinguiera ante mis ojos. Ese momento significó el fin de nuestro matrimonio, era evidente en su mirada. Jem dijo en voz baja, tenía que dar el siguiente paso, mamá. Como todos nosotros. Sí, soy consciente. Aún estoy luchando por seguir adelante. Vosotros me habéis apoyado increíblemente. Al principio, estabas comprensiblemente enfadada. Vuestra ira estaba justificada, pero no me abandonasteis. Dudo que hubiera podido soportar que me abandonarais. Agradezco que yo no influyera en tus sentimientos contra mí. No es algo que nuestro padre hubiera hecho, dijo Jem con calma. No, espetó Gwen, sacudiendo la cabeza desdeñosamente, él no era así. Sonrió afligida a su hijo antes de volverse para mirar a Mali. Aunque sabía que no lo merecía, le rogué a Dios que hiciera cambiar de opinión a yo sobre nuestro matrimonio y me diera otra oportunidad, ya que estaba tan desesperada por restaurar nuestra dañada relación. Esa esperanza duró más de un año hasta que Angie me contó que yo tenía una relación seria contigo, Mali. En ese momento, me quedó claro que mis oraciones no serían escuchadas. Después de que yo y tú os casarais, volví a tener citas, lo que irónicamente me ayudó a darme cuenta de lo desperdiciado que había sido mi matrimonio. Teníamos una conexión maravillosa, pero yo había optado por ignorarla, y fue entonces cuando realmente intenté rehacer mi vida. Pero cada vez que intentaba volver a salir con alguien, cometía el error de comparar a todos los hombres con yo, lo que provocaba la inevitable ruptura de nuestras relaciones. Con el tiempo, se desarrolla una conexión y un entendimiento únicos entre las parejas. Es darte cuenta de que tu amante sabe cómo tocarte, con ternura o pasión, para que te sientas feliz. La humildad surge al darse cuenta de que no es porque una nueva pareja no lo intente, sino más bien porque no te conoce tan bien, que no puede entender inmediatamente tus necesidades y deseos. Me sentí desolada al saber que había forzado el final de esta intimidad por decisiones que había tomado en el pasado. Cada nueva relación amorosa tiene que empezar de cero. Algunas eran demasiado buenas para ser verdad y rechacé otras que acabaron en ofertas de matrimonio. Mali preguntó, mostrando una expresión de ansiedad en su rostro, ¿qué te hizo rechazar? Una de las razones por las que rechacé esas ofertas es que, entre otras cosas, todavía siento algo por yo, suspiró Gwen profundamente. Querida mamá. Angie soltó una feroz reprimenda. Mis emociones son privadas, así que ninguno de vosotros tiene derecho a decirme cómo me siento. Ya he recorrido una profundidad de autorreproche que vuestras palabras no pueden tocar. Oh, no. No tenéis autoridad para instruirme sobre algo de lo que soy plenamente consciente, gritó Gwen con convicción. Mi amor por tu padre siempre estará ahí, aunque el daño que le he causado sea irreversible. Estoy trabajando para superar la humillación que siento por lo que hice y aunque he progresado en algunos aspectos, todavía estoy atascada en otros. Intervino con tacto para intentar calmar la situación y asegurar a Mali que no estaba celosa. Reconozco el afecto que yo siente por ti. Gwen dio un ligero paso atrás al ser reconocida. Recuperando la compostura, Gwen continuó, yo también lo sé, Mali. Y precisamente por eso pude expresarme. Estoy celosa de tu firme dominio de su adoración porque mis insuficiencias me han hecho sentirme inadecuada. Mi rechazo a esas ofertas estaba motivado más por algo más profundo. He estado lidiando con la dualidad de amar a yo y traicionarlo al mismo tiempo, y no es una batalla interior fácil de superar. Mi amor por yo era tan grande que mi amor por cualquiera de mis posibles parejas que empecé a dudar de mi capacidad para ser fiel, terminé esas relaciones con ellas por respeto a ellas y, teniendo en cuenta todo lo que había pasado, era lo correcto moralmente. Mali respondió, con evidente compasión al expresar su tristeza por la situación de su amiga, espero que esto ayude. Una sonrisa sombría se dibujó en el rostro de Gwen.
Mali, ahora ves por qué yo te adora. Admitió, con pesar, que eres más hermosa de lo que parece. Gracias, pero estoy lejos de ser perfecta, dijo Mali, su expresión revelando su conflicto interno. Me arrepiento de muchas cosas, especialmente de mi matrimonio anterior, pero yo es parte de un arrepentimiento. ¿Madres? ¿Por qué? La confesión preocupó a Jessica, así que preguntó. Aunque no ha ocurrido nada horrible, no deja de ser descorazonador. Mali dijo, haciendo una pausa para encontrar la frase adecuada, compartiré mi historia porque Gwen fue muy sincera. Con una sonrisa, Jessica le tendió la mano. ¿Participando en actividades sexuales? Buscando posibles vínculos físicos, respondió Angie con una sonrisa. Que así sea, exclamó Mali, cautivada por su desenfadada conversación. Participando con pasión, expresando amor con tu cuerpo, rió Jessica. Déjalo estar. Hablando con más firmeza, las mejillas de Mali enrojecieron de vergüenza. Tim, Angie y Jessica se rieron mientras Gwen intentaba disimular su incomodidad con una leve sonrisa. Entonces se me ocurrió escuchar una conversación telefónica y, mientras Mali trataba de recomponerse, reveló que ella y yo aún no habían intimado. La tensión sexual entre nosotros lo hacía mucho más difícil, pero yo sabía que había pasado mucho tiempo para él y para nosotros dos. Era evidente que Mali empezaba a sentirse aprensiva, pero respiró hondo y continuó. Oía yo hablando con alguien, y al principio pensé que eras tú, Angie, pero ahora que lo pienso, no estoy segura. Yo hablaba de la posibilidad de hacer las paces con Gwen. A pesar de la marcha de mi primer marido, 9 años atrás, nunca había permitido que un hombre se acercara tanto a mí como yo, y aunque yo era un hombre decente y sería un marido y un padre maravilloso, sabía que lo amaba, a pesar de que seguía teniendo tanto miedo después del desastre de mi anterior matrimonio. Decidí que yo era mío porque era un buen hombre. Lo cortejé, por decirlo claramente, esa semana, atacándolo descaradamente en un esfuerzo por someterlo y atraer su atención hacia mí. Mamá, sonrió Jessica, no creo que tu padre necesitara mucho convencimiento para venir a verme. Por el amor de Dios. Cada vez que os veía, estabais continuamente cogidos de la mano. En serio, Mali, replicó Angie. Papá nunca podría alejarse de ti. La respuesta de Mali fue, tu padre siempre fue muy cariñoso. Mamá, respondió Jessica. No entiendo por qué te arrepientes de demostrarle al hombre que amas cuánto lo deseas. Cariño, estaba en ese estado porque temía perderle. No me arrepiento de la acción ni del resultado. Pienso bastante en los efectos de mis actos. ¿Me aguantaría yo? ¿Y si hubiera vuelto con Gwen? Pasara lo que pasara, espero que fuera feliz. Sé que yo era más que feliz con nuestra vida juntos. Mali, dijo Tem en un susurro. Papá siempre decía que Jess y tú le salvasteis. Mali rió un poco y asintió. Sé que es verdad, rió, pero la verdad es que él también nos salvó. Después de que mi ex se fuera, empecé a tener problemas de confianza. Salí con él durante casi 10 años, pero esos problemas se interponían en mi camino. Me costaba creer que un hombre pudiera quererme para algo más que sexo. Y yo destrozó esos conceptos erróneos. Bueno, Jess sonrió y se volvió para mirar a su sonriente hermanastra. Mali preguntó, su semblante revelando su profunda confusión. ¿Qué? Estoy segura de que papá te quería para algo más que sexo. Claro que sí, cariño. Él, oh. Dios. Tim, Angie y Jess no pudieron evitar reírse al ver que las mejillas de Mali volvían a ponerse rojas. Jessica Patterson, compórtate, exclamó, obligando a ocultar una sonrisa avergonzada. El amor de tu padre era más profundo de lo que parece a primera vista. Mi marido es la persona más increíble y encantadora que podría haber pedido. Durante esos 8 años trajo a mi vida más alegría de la que jamás hubiera imaginado. Es un padre precioso y un hombre decente en general. Estuvo a nuestro lado desde el momento en que cayó enfermo. No había imaginado que yo contemplara seriamente volver conmigo, comentó Gwen con tono ecuánime. Me da curiosidad saber a quién le confiaría un asunto tan personal. Angie comentó sarcásticamente, bueno, considerando las revelaciones de hoy, es como un episodio de Jerry Springer. Mi padre y yo habíamos sacado el tema varias veces. Mali dijo, no tenía ni idea de que influyeras tanto en su toma de decisiones por aquel entonces. Angie comentó,
era más de lo que crees, su tono revelaba su conflicto interno. Miraba a Jess y luego de nuevo a Mali, diciendo, papá se debatía entre aferrarse al pasado y abrazar el futuro. Te declaró su amor y amenazó con hacerte la pregunta si no podía volver contigo, Mali. Dijo que entendía que era normal seguir sintiendo algo por Gwen después de años de matrimonio. Describió sus emociones como una compleja mezcla de amor y resentimiento, ira y amargura, fatiga y desesperación, deliberando si enfrentarse a estas emociones o empezar de nuevo. Dados mis esfuerzos por presentarle a Mali, le animé a seguir adelante. ¿Le estabas tendiendo una trampa?, preguntó Gwen, con la voz teñida de tristeza. No me había dado cuenta del alcance de su desdén hacia mí. Mamá, como ya te he dicho, mis sentimientos no estaban impulsados por la animadversión hacia ti, sino por la preocupación por papá. Tu aventura le afectó profundamente, dejándole cicatrices no visibles en la superficie. Pasé aquel verano con él, justo después de tu confesión. Fue devastador. Hubo innumerables noches en que lo encontré llorando en soledad. Nunca dejaba ver esas lágrimas delante de mí, pero su dolor era palpable a puerta cerrada. Compartí su pena, llorando en silencio fuera de su habitación. Su expresión reflejaba su gran dolor cuando dijo tímidamente, no tenía ni idea. Sabía que le había causado dolor, pero nunca fui testigo de la profundidad de su sufrimiento, solo de sus esporádicos ataques de ira. Eso fue intencionado, dijo Angie. No quería darte la satisfacción de ver el alcance del daño que le causaste. Nunca fue mi intención infligirle tanto dolor. Mis acciones fueron egoístas, impulsadas por mis necesidades, sin la intención de hacerle daño. Mamá, la intención detrás de tus acciones importa menos que el impacto que tuvieron. Ante la disyuntiva de volver a una relación manchada por la traición o empezar de nuevo con alguien que le quería de verdad y en quien podía confiar, abogué por lo segundo. El camino para reconstruir la confianza con usted habría sido largo y arduo, lleno de dudas e inseguridad. Así que sí, apoyé firmemente su decisión de construir un futuro con Mali. Me arrepiento un poco de haber manipulado un poco la situación, y una parte de mí se siente culpable por haber influido en el resultado de vuestra posible reconciliación. Pero la verdad, mamá, no se trataba de ti. Se trataba de asegurar la felicidad de papá, y creo firmemente que has sido más feliz con Mali de lo que habría sido tratando de reparar su matrimonio contigo, dijo Angie. Mali dijo, Angie, nunca me di cuenta de que eras tan importante como casamentera, con intensos sentimientos. Estoy atrapada entre querer regañarte y querer abrazarte y agradecerte. Para ser honesta, afirmó Jessica, revelando su papel en la historia, yo también fui parte de esto. Mali cuestionó, Jess, mientras mostraba una expresión de asombro. Mamá, conocí a Angie en la universidad, donde fue mi tutora durante mi primer año. Nos hicimos amigas y me atrajo la idea de que ella y papá estuvieran juntos, sobre todo porque me mudaría al campus y no quería que estuviera sola. Angie y yo conspiramos para ver si podíamos provocar algo entre vosotros dos, afirmó Jessica. Angie comentó, sonriendo con picardía, Jessica se enamoró de papá tan rápido como tú, Mali. Difícilmente, replicó Jessica con una sonrisa. Me di cuenta de lo que sentía por él mucho antes que mamá. Con una sonrisa apenas perceptible, Mali corrigió suavemente a Jessica, Jess, cuidado con lo que dices. Jessica hizo un gesto burlón hacia su madre. Volviéndose hacia Jem, Jessica se disculpó por haberle dicho que su relación no era tan seria como parecía. Habían organizado una visita de fin de semana con el pretexto de que querían conocerlos. Tim estaba desconcertado por el interés de Jessica en su padre, algo que aún no había comprendido del todo, y se sintió obligado a aclarar la dinámica en juego. En efecto, acabé adoptando el apellido de papá, lo que no es habitual en alguien de mi edad. Él ha sido la única figura paterna real en mi vida, dijo Jessica. Chen pensó cuánto tiempo hacía que no veía a su padre tan despreocupado y contento, mientras recordaba la felicidad de su padre con Mali y Jessica. Tras un breve periodo de reflexión, Chen observó, parece que hoy soy el último en revelar un secreto. Ahora que todos los ojos estaban puestos en él, se aclaró la garganta, listo para ofrecer su propia confesión. Escuchad, porque esto podría salir pronto en las noticias. Soy la hermana Kardashian perdida hace tiempo, y estoy prometida con Caitlyn Marie Jenner. Angie se rió al oír el término imbécil. Las risas levantaron brevemente el ambiente lúgubre de la sala. De tal palo,
tal astilla, pronunciaron simultáneamente Gwen y Mali. Hubo un breve intercambio de miradas de asombro entre ellas, y Jem aceptó el cumplido con elegancia. Gwen se levantó para dar las gracias a Mali por la reunión de aquel día, tras detenerse un momento en silenciosa contemplación, dándose cuenta de que se trataba de un importante paso adelante. Mali dijo, de nada, Gwen, poniendo la decisión de su marido bajo la influencia de Joe y exhibiendo su naturaleza protectora. Gwen imploró a Jem que la llevara a su hotel, con una suave expresión de arrepentimiento por no haber sido más devota. Dirigió una mirada más a Joe antes de marcharse en silencio, con lágrimas en los ojos que se abstuvo de mostrar. Joseph Randall Patterson, de 53 años, partió en paz en compañía de sus seres queridos. Ver a Gwen, Mali y los niños juntos en el funeral, simbolizando a una familia unida en el dolor y la gratitud, fue conmovedor. Mali cumplió dos propósitos: alegró la vida de su padre y apoyó a su madre durante sus últimas semanas en el planeta. Tim y Angie estaban increíblemente agradecidos por ambas cosas. Este acto dio a Gwen la oportunidad de llorar y posiblemente encontrar la paz. Mali pudo manejar el intenso amor y dolor que sentía mientras todos lloraban la muerte de Joe con el apoyo de Jem, Angie y Jessica. Gwen se implicó a fondo en una despedida especial en el entierro, poniendo de relieve la compleja red de relaciones y emociones que los unía a todos. Gwen sintió un momento de curación y esperanza para el futuro cuando Angie y Jem la ayudaron a ponerse en marcha. Envolviendo los recuerdos de Joseph Randall Patterson y de las vidas que tocó, las palabras de Shannon L. Alder, graba tu nombre en los corazones, no en las lápidas, resonaron en el aire, sirviendo de poderoso recordatorio del poder del amor y de las historias que permanecen.